Esto pasó hace un mes. Era una noche oscura y lluviosa, y yo estaba en el centro comunitario. Siempre trataba de ayudar a quienes más lo necesitaban. Tenía 35 años y había trabajado como trabajadora social durante muchos años. La atmósfera estaba cargada y podía sentir la desesperación de la gente que iba y venía. Eso me daba un nudo en el estómago. Mientras organizaba unos papeles, escuché un leve murmullo. Mi corazón latía rápido. Algo no estaba bien. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Tal vez era solo el frío. Luego la vi. Una mujer desconocida se acercó. Tenía una mirada perdida y su rostro mostraba angustia. Se presentó como Lidia y me habló de una desaparición en el barrio. Me contó que había visto a una mujer enfrentarse a un grupo que la miraba con desprecio. Luego, simplemente había desaparecido. Su voz temblaba al mencionar el nombre de la desaparecida. Clara. Me sorprendió escuchar mi nombre. Sentí que la habitación se desvanecía a mi alrededor. Intenté tranquilizar a Lidia, pero no pude. A medida que la noche avanzaba me sentía inquieta. Decidí investigar. Hablé con todas las personas que pudieran tener información. Las familias en duelo que conocí me dieron historias contradictorias sobre la mujer desaparecida. A veces parecía que la gente sabía más de lo que decía. Un hombre que estaba dispuesto a contarme su historia se detuvo de golpe. Me advirtió que tuviera cuidado. Dijo que había cosas que no debía buscar. Mi corazón se aceleró. Los días pasaban, pero la inquietud no me dejaba. Recibía llamadas anónimas y cada una me dificultaba dormir. Miraba por la ventana, esperando ver a Lidia o cualquier señal que me diera respuestas. La última vez que la vi, estaba desesperada. Me pidió que regresara al lugar donde todo había sucedido. Esa noche decidí que lo haría. Llegué al centro comunitario. El silencio era aterrador. Miré hacia las sombras y no había nadie. Pregunté en voz alta, ¿Lidia? No hubo respuesta. El frío se intensificó. Comencé a caminar por el pasillo. La sensación de que algo me observaba creció. Abrí la puerta del salón y vi las sillas desordenadas. No entendía qué había pasado allí. Me asomé a la ventana. La lluvia caía fuerte. Escuché un sonido detrás de mí. Me di la vuelta lentamente. No había nadie. La soledad del lugar me hizo sentir aún más inquieta. Decidí salir. Cada paso se sentía pesado. Algo en el aire me decía que no debía estar ahí. Una sombra cruzó rápidamente la habitación. Parpadeé, pero no vi nada. Salí al pasillo de nuevo. El silencio era pesado. Intenté recordar lo que Lidia me había contado. Enfrentarse a la mirada de todos. Eso resonaba en mi mente. Regresé a la entrada. Allí, un grito quebró el silencio. No sabía de dónde venía, pero me heló la sangre. Aceleré el paso hacia la salida. Cuando crucé la puerta, miré hacia atrás. Esperaba ver a Lidia o cualquier señal de ayuda. Pero solo había oscuridad y lluvia. Nunca supe lo que le pasó a Lidia. Nunca regresé a aquel lugar. Me quedé con la pregunta en la mente. ¿Realmente había algo oscuro detrás de esta historia? Capítulo 2. Pasaron las semanas y la inquietud no se desvanecía. Intenté seguir con mi vida, pero las imágenes de esa noche, el centro comunitario desierto y el grito que resonaba en mis oídos, me atrapaban. Al final, decidí hablar con un amigo mío, Daniel, un policía del barrio. Quizás él podía ayudarme a entender lo que estaba sucediendo. Nos reunimos en una cafetería. La gente a nuestro alrededor charlaba despreocupada, pero yo no podía quitarme la sensación de que algo oscuro se escondía justo bajo la superficie. Le conté todo sobre Lidia, la desaparición de Clara y mi creciente inquietud. Daniel frunció el ceño. ¿Has hablado con los familiares de Clara? Ellos podrían saber algo, sugirió. No tenía idea de por dónde empezar. Decidí que iría a hablar con ellos al día siguiente. Esa noche, no pude dormir.
La lluvia golpeaba incesante contra la ventana y mi mente no paraba de girar. Recorría las palabras de Lidia en mi cabeza. Su rostro angustiado, el grito del centro. ¿Por qué no había hecho algo más? Al día siguiente, me dirigí a casa de la familia de Clara. Era un lugar tranquilo, una casa sencilla con un jardín descuidado. Al tocar el timbre, mi corazón latía con fuerza. Una mujer de mediana edad abrió la puerta. Su expresión era de cansancio, como si la vida le hubiera arrebatado algo valioso. Hola, soy Clara, trabajadora social. Quisiera hablar con ustedes sobre su hija. El recibimiento fue frío. El padre de Clara apareció detrás de ella y me miró con desconfianza. ¿Qué sabe usted?, preguntó. Intenté mostrarme comprensiva, explicarles que querría ayudar. Pero no fue fácil. Hablé sobre Lidia, la angustia de su madre y lo poco que sabía. En esos momentos se hicieron más desconfianzudos. La madre empezó a llorar mientras el padre se puso a la defensiva. Algo en la forma en que me miraron me hizo sentir que había más de lo que estaban dispuestos a compartir. No deberías ir buscando cosas que no son, dijo el padre. Hay dueños de secretos por aquí que no se deben molestar. Sus palabras resonaban en mi mente mientras me alejaba, una advertencia clara. Sentí que había tocado un punto sensible. La gente no quería recordar, y tal vez estaban protegidos por miedo. Pero también me daba cuenta de que no podía dejarlo así. Así fue como me encontré en el vecindario una vez más, haciendo preguntas en silencio. Hablé con personas que parecían conocer a Clara, pero la conversación siempre terminaba en murmullos y miradas nerviosas. Nadie quería involucrarse. Todos parecían haber acordado permanecer en la sombra. Al final del día, regresé a casa sintiéndome más sola que nunca. Me senté en el sofá con la cabeza en la mano, preguntándome si de verdad estaba sola en esto. No podía quitarme la sensación de que alguien me estaba vigilando. De repente sonó mi teléfono. Era un mensaje anónimo. No sigas buscando. Hay cosas que debes dejar en el pasado. Mi corazón se detuvo. ¿Quién sabía lo que estaba haciendo? ¿Era alguien que quería protegerme o alguien que quería asustarme para que me detuviera? No tenía ni idea de qué hacer. Pero lo que sí sabía era esto. No iba a parar. Algo dentro de mí clamaba por descubrir la verdad. Sin embargo, la urgencia del mensaje me hizo sentir un escalofrío profundo. La sombra que se cernía sobre este barrio era más grande de lo que había imaginado. Y entonces recibí otro mensaje. Mírate detrás de ti. Me volví, y ahí estaba. Una figura oscura tejiendo en las sombras. Todo se oscureció. Capítulo 3. Sentí que el aire se detuvo. La figura detrás de mí era apenas una silueta, una sombra indistinta que se movía con celeridad. Mi mente, en un instante, imaginó lo peor. Me quedé paralizada, con los ojos fijos en el lugar donde había sido su figura. En un segundo, pensé en Clara, en el vacío que había dejado su desaparición y en la advertencia de su padre. ¿Quién eres?, logré pronunciar, sintiendo la voz temblar en mi garganta. No hubo respuesta. La sombra se esfumó en la oscuridad de la noche, como si nunca hubiera estado allí. Me giré rápidamente, buscando alguna señal, pero solo vi el silencio ensordecedor de la calle vacía. Mi corazón palpitaba con fuerza y una sensación de incomodidad me invadió. Decidí que no podía quedarme ahí. Regresé a casa a paso ligero, con una urgencia que me apremiaba. La luz de la calle iluminaba mi camino, pero cada sombra parecía cobrar vida. Cada ruido me hacía saltar. Cuando finalmente llegué a casa, cerré la puerta con un golpe y me apoyé contra ella como si eso pudiera protegerme. Sin embargo, no podía dejar de pensar en el mensaje. ¿Qué era lo que sabía esa persona? ¿Por qué estaban tratando de asustarme? Me senté en el sofá, rodeada por la penumbra, intentando calmar mi mente. Necesitaba respuestas.
Tomé la decisión de investigar más a fondo. Empecé a buscar información sobre Clara y su familia en Internet, esperando encontrar alguna pista que me ayudara a entender su desaparición o la advertencia que había recibido. La pantalla brillaba intensamente en la oscuridad, y poco a poco, las noticias sobre Clara emergieron entre los resultados. Había más de lo que parecía. Historias sobre la vida de Clara, sus sueños y sus luchas. Pero también había rumores, menciones de amistades y conexiones que parecían entrar y salir de sombras. Por cada pequeña pista, había una puerta cerrada. Y entonces, lo vi. Una fotografía en un foro, Clara sonriendo, rodeada de amigos en lo que parecía ser una fiesta. Pero ahí, en el borde de la imagen, apareció la figura que había visto en la calle. Era un rostro familiar, pero no recordaba haberla visto antes. El cabello largo, la mirada fija. La misma figura que había acechado en el centro comunitario. Mi respiración se hizo pesada. Sabía que debía averiguar más sobre esa mujer. Quizás su conexión con Clara era la clave. Meses de silencio, de advertencias. ¿Qué había sucedido entre ellas? Decidí que era hora de seguir un nuevo camino. Me dirigí al centro comunitario, donde todo había comenzado. La desolación del lugar me envolvió mientras avanzaba por el pasillo iluminado por luces parpadeantes. La memoria de la noche en que ocurrió todo todavía estaba clara en mi mente. Llegué hasta el salón principal, el mismo lugar donde Lidia había perdido el control. Un escalofrío recorrió mi espalda al recordarlo, pero ya no podía dar marcha atrás. Tenía que enfrentar mis miedos. Encendí mi teléfono y tomé una foto rápida de la sala vacía. La soledad me envolvía, pero esa imagen tenía que servir. Quería encontrar respuestas, aunque eso significara enfrentar a la sombra que se encontraba entre las paredes. Fue entonces cuando escuché un leve ruido, un susurro entre los ecos de la sala. Al girar hacia la fuente del sonido, lo que vi me heló la sangre. Una puerta trasera se había abierto, dejando escapar una tenue luz. Alguien estaba adentro, y más allá de esa puerta, sentí que el oscuro secreto del barrio me estaba llamando. Capítulo 4. Avancé lentamente hacia la puerta entreabierta, cada paso cargado de dudas. La luz parpadeante me parecía un faro, y la oscuridad que la rodeaba era un abismo. Tenía que decidir si debía huir o enfrentar lo que estaba al otro lado. Con el corazón golpeando en mi pecho, opté por seguir adelante. Empujé la puerta con cuidado. Se abrió con un chirrido que resonó en el silencio, como un grito ahogado. Al atravesar el umbral, me encontré en una pequeña sala de almacenamiento. El olor a polvo y humedad me llegó de inmediato. La luz se filtraba por una ventanita cubierta de telarañas, creando un ambiente tétrico. Mis ojos se ajustaron a la penumbra y noté que había objetos amontonados. Cajas viejas, papeles descoloridos y algo que parecía ser un viejo sofá cubierto con una lona. Mientras exploraba, escuché risas lejanas. Una mezcla de curiosidad y miedo me hizo detenerme. ¿Había alguien más aquí? Me acerqué a la fuente del sonido. Al llegar a una esquina, vi luces parpadeantes y escuché música que me pareció familiar. Era como una fiesta, aunque el aire era tenso y opresivo. Era imposible que hubiera invitación para nadie. La sensación de que algo estaba mal aumentó. No podía retroceder ahora. Me asomé por el marco de una puerta que conectaba la sala de almacenamiento con el resto del edificio. Viola o Clara. Algunas voces eran inconfundibles. El sonido aumentó arrastrándome hacia el interior. Crucé el umbral y entré en una habitación desfavorecida, donde un grupo de personas se aferraba a copas, hablando entre risas nerviosas. Sus ojos estaban fija y ansiosamente dirigidos hacia el centro de la sala. Entonces vi a la mujer, la figura que había observado en la foto. Tenía el mismo cabello largo, pero su rostro estaba más cerca, más nítido esta vez.
una mezcla de sorpresa y terror al reconocerla. Nadie en la habitación pareció notarme. Ellos estaban encantados, casi hipnotizados. La mujer parecía estar en medio de un juego, una especie de ritual que no lograba entender. Las miradas de la gente estaban fijas en ella, como si algo sobrenatural aconteciera. Decidí retroceder, pero un pequeño ruido me hizo girar. Alguien estaba cerca de mí. Antes de que pudiera reaccionar, una mano me tomó del brazo. Era una chica que, con una expresión de pánico, me hizo un gesto para que me callara. «Tú no deberías estar aquí», susurró urgentemente. Su mirada reflejaba el mismo miedo que yo sentía. «Ellos están buscando cosas que no comprenden. Clara estaba aquí. La vieron. Debes salir antes de que...». No pude escuchar más. Un estruendo irrumpió desde el centro de la sala, y todos dieron un paso atrás, atónitos. La mujer dejó caer algo al suelo. Un grito atravesó la habitación, y el ambiente cambió de forma abrupta. Aquella diversión se convirtió en caos. Un sentimiento de terror me invadió mientras retrocedía, sabiendo que la sombra que había acechado a Clara estaba más cerca de lo que había imaginado. Me volví hacia la chica que apenas podía seguirme el ritmo. Al abrir la puerta por la que había entrado, las luces del pasillo parecían apagarse de repente. Necesitaba encontrar una salida, salir de ese lugar antes de que todo se saliera de control. La respuesta estaba ahí, pero el precio a pagar podría ser más alto de lo que pensaba. Capítulo 5. Apreté el puño, intentando mantenerme enfocada. La chica a mi lado tiró de mí, llevándome por un pasillo oscuro que no había notado antes. Las risas y gritos se desvanecieron a medida que nos alejábamos. Sentí que el aire se volvía más fresco, casi helado. Algo dentro de mí chispó de esperanza, pero ese destello se apagó rápidamente al recordar a Clara. «No podemos quedarnos aquí», dijo la chica, su voz temblorosa. La miré de reojo. Era de mi edad. Su rostro pálido reflejaba la angustia. «Tienen que salir ahora», insistió, tratando de arrastrarme más rápido. «¿Qué pasó?», pregunté intentando comprender mientras corría tras ella. «¿Qué es este lugar? No hay tiempo». Con esa respuesta, aceleró el paso. La luz del pasillo era tenue, lo suficiente para vislumbrar puertas a los lados, algunas entreabiertas, otras completamente cerradas. Me detuve en seco. «Necesito saber qué está pasando. ¿Dónde está Clara?». Ella se volvió, su mirada fija en mí. «No puedes imaginarlo. Cuando ella se fue de aquí, ya no fue la misma. Ninguno de nosotros puede olvidar lo que sucedió esa noche». El recuerdo del encuentro con la mujer me golpeó de nuevo, como un eco dentro de mi mente. «¿Cómo se llama?», inquirí con la esperanza de que tuviera más respuestas. «Ellos la llaman Elicia», respondió, mirando hacia atrás como si temiera que alguien viniera tras nosotros. «No es una persona cualquiera. Su poder es peligroso. No debes dejar que te atrape». Sentí que el sudor me caía por la espalda. ¿Qué poder? ¿Qué había hecho Clara que la había llevado a este lugar? Sin embargo, todo el horror que rodeaba a ese nombre parecía volver a confirmar mis sospechas. La mujer de la foto, el ritual, el caos. Ahora comprendía que la oscuridad de aquel sitio no solo era física, era palpable. Un ruido sordo irrumpió, seguido de pasos apresurados. «¡Rápido!», gritó la chica y comenzó a correr nuevamente guiándome. Corrimos sin mirar atrás, atravesando puertas que llevaban a habitaciones vacías y desordenadas. A medida que más voces se acercaban, un sentimiento de urgencia creció dentro de mí. Una puerta, la última que vimos, estaba entreabierta, dejando escapar un rayo de luz. «Ahí», susurró la chica. Entré primero, seguida de ella. Dentro, el aire estaba más fresco y la luz era más brillante. Era un pequeño salón, con ventanas altas y polvo flotando en el aire. Miré hacia afuera.
Era la primera vez que veía el mundo exterior desde que entré. Eran calles vacías, edificios desgastados. Sin embargo, algo se sentía mal. La tranquilidad era inquietante, como la calma que precede a una tormenta. Antes de que pudiera decir algo, una voz masculina resonó desde el pasillo. «¿Dónde están ellas?», gritó, y un escalofrío recorrió mi columna. «Debemos salir de aquí», exclamé sintiendo que la presión aumentaba. «Este camino no lleva a la libertad», dijo la chica pálida. «Lo sabe, nos están buscando». Justo en ese instante, vi una sombra moviéndose detrás de la puerta por la que acabábamos de entrar. El terror me invadió de nuevo. «¿Qué hacemos?», grité aterrorizada. La chica, con el rostro pálido y decidido, dio un paso hacia la ventana. «Solo hay una manera de escapar de su mirada», dijo, levantando la mirada al cielo. Y antes de que pudiera preguntarle más, ella saltó hacia afuera. Sin pensarlo, la seguí. La caída fue rápida, una liberación dulce y amarga. Nunca había sentido tanto miedo. La tierra me recibió, y en el impacto supe que nada sería igual de nuevo. Al mirar atrás, vi la puerta cerrar como si el mundo detrás de nosotros se hubiera sellado para siempre. Y de repente, la oscuridad se intensificó, pero esta vez había algo más, algo que ya no podía ignorar. Capítulo 6. Me levanté del suelo sacudiéndome el polvo de las ropas. La chica, aún a mi lado, parecía estar aterrorizada y al mismo tiempo determinada. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», dijo mirando a su alrededor. El exterior era frío, casi helado, y el cielo parecía más gris de lo que recordaba. «¿Dónde estamos?», pregunté, incapaz de formular pensamientos coherentes. Mi mente estaba atrapada entre la huida y el horror de lo que había dejado atrás. «Es un lugar entre mundos», explicó con la voz temblorosa. «No hay muchos que logran salir de allí. Debemos encontrar un refugio rápido antes de que...» «No, espera. ¿Qué pasó con Clara?», interrumpí, porque su nombre me perseguía. «¿Qué significa todo esto? ¿Qué le sucedió?». Ella tomó un respiro profundo. Sus manos temblaban. «Ella se fue con Alicia. Nunca regresó. Se convirtió en algo diferente, algo que no podemos entender». Sus ojos se llenaron de miedo. «Tienes que olvidarte de ella. Ya no es la misma». Una punzada de dolor atravesó mi corazón. ¿Cómo podía olvidar a Clara? La chica no podía pedir eso. Pero, ¿fue Alicia quien la hizo así? ¿Qué le hizo? Es más complicado. Alicia tiene el poder de cambiar a las personas. No podemos permitir que nos toque, dijo, apretando los puños. Vino por ella esa noche y tomó su esencia. Desde entonces lo único que queda de Clara es su sombra. No es solo su cuerpo, es su alma lo que Alicia consume. La desolación me envolvió. No podía aceptar que Clara ya no estaba. «¿Y ahora qué hacemos?», pregunté sintiéndome impotente. «Hay un escondite no muy lejos de aquí», dijo la chica mirándome con urgencia. «Si llegamos antes de que ellos nos encuentren, tal vez podamos averiguar cómo detenerla». ¿Detener a quién? El pánico se hacía más fuerte. Detener a Alicia. Ella es quien controla todo este lugar. Su rostro se oscureció, como si la idea le apretara el pecho. No es solo una amenaza para nosotros, es una amenaza para el mundo. Si logra cruzar las fronteras, todo estará en peligro. Y en ese momento entendí. No era solo Clara. Era el mismo tejido de la realidad lo que estaba en juego. «¿Cómo se detiene?», pregunté, el terror tomando el control, pero un nuevo fuego despertando dentro de mí. La desesperación debía ser reemplazada por acción. «Necesitamos encontrar el punto de origen donde todo comenzó. Hay un antiguo símbolo que debe ser destruido», respondió, mirando hacia donde pensaba que estaba el camino. Justo entonces, un grito cortó el aire frío. Alguien nos había visto. «¡Rápido!», grité, y ambas nos lanzamos a la derecha, corriendo por una calle desierta.
Era como si los ecos del pasado nos persiguieran, intentando atraparnos antes de que pudiéramos escapar. A cada paso, el sonido de las pisadas se acercaba más. «No podremos llegar», musitó la chica, su voz llena de pánico. «No podemos dejar que se acerquen». «No, debemos hacerlo por Clara», grité, «y por todas nosotras». Pasamos por un callejón estrecho. Me detuve un segundo y, sintiendo que el tiempo se desvanecía, decidí que no huiría más. «Dame tu mano», dije. Me miró confundida, pero acató. La sostuve firme. «Juntas podemos enfrentar lo que venga». En ese momento, al mirar la oscuridad del callejón, vi algo moverse. Una figura emergía. Mis instintos me gritaron que era Elicia, lista para reclamar lo que le pertenecía. Capítulo 7. La figura que se acercaba era etérea, como una sombra en medio de la oscuridad. A medida que se acercaba, su presencia parecía dividir el aire en dos, uniendo el miedo y la desesperación. «No, no es posible», murmuré, sintiendo que los latidos de mi corazón se descontrolaban. «Es Elicia», dijo la chica con voz temblorosa. «Debemos retroceder ahora». Pero ya era demasiado tarde. Elicia estaba aquí, y su mirada atravesó la oscuridad como un rayo. Sus ojos eran los de una serpiente, fríos y calculadores. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó, una sonrisa en sus labios. La burla era clara. «2 presas en un callejón. ¡Qué adorable!». La chica apretó mi mano con más fuerza. «No la mires», me advirtió. «No podemos permitir que nos controle». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Qué es lo que quieres?», pregunté, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. Elicia se inclinó hacia adelante, casi como si disfrutara de mi miedo. «No estoy aquí por ustedes, solo quería asegurarme de que su amiga esté bien», dijo, su voz suave como un susurro, pero cargada de veneno. «Me he llevado a muchos, pero Clara es especial. Ella tiene algo que necesito». «¿Qué le hiciste?», grité, aunque mis palabras temblaban. «Lo que cualquier ser mágico haría», dijo, desvaneciéndose momentáneamente en la oscuridad, y luego reapareciendo justo frente a mí. «Consume su esencia y la transforma. Es un regalo que solo yo puedo ofrecer». Con eso, su cuerpo comenzó a oscilar entre la oscuridad y la luz, como si estuviera logrando que el mundo a su alrededor se retorciera. La chica a mi lado perdió el poco color que tenía. «Hay que irnos», repitió. Pero era como estar atrapados en un sueño del que no podíamos despertar. «¿Vas a dejar que juegue contigo?». Elicia bromeó, mientras el aire se volvía pesado, casi como si estuviera presionando sobre nuestros cuerpos. «¿No sientes la llamada de la rendición?». «No», grité, rompiendo la conexión que Elicia intentaba establecer. Me giré a la chica y le dije, «Vamos, corramos». De repente, la figura de Elicia se convirtió en un torbellino de sombras que empezaba a acercarse. Las sombras se extendían como tentáculos, intentando atraparnos. Ambas comenzamos a correr, pero la oscuridad parecía moverse más rápido. No había modo de saber si había un final en el callejón. «¿Qué hacemos?», gritó la chica, su voz quebrándose. La esperanza de encontrar un refugio se desvanecía. «No lo sé», respondí, puesto que cada palabra se sentía como un ladrillo en mi garganta. Pero sabía que teníamos que luchar. Clara no estaba muerta, y tal vez aún había una forma de traerla de vuelta. «Mira, debemos encontrar ese símbolo». Ella dijo que era el punto de origen. Si lo destruimos, tal vez podamos liberar a Clara. La esperanza se encendió en sus ojos, aunque la desesperación todavía dominaba. «Derecha», dijo, apuntando a un pequeño pasaje entre 2 edificios en ruinas. Sin mirar atrás, giramos y nos dirigimos hacia ese camino. Elicia nos seguía, sus risas resonando como ecos en el aire, cada vez más cerca. Al girar la esquina, un ruido sordo nos atrapó.
piedras deslizándose, crujidos de algo viejo. Pero no podíamos darnos el lujo de detenernos. Eso fue un llamado, dijo ella, aterida. Si llegamos al símbolo antes que ella, puede que tengamos una oportunidad. Con cada paso, el terror se transformó en determinación. La esencia de Clara aún brillaba en mi mente, un faro que me guiaba en la oscuridad. Vamos por Clara. No dejamos que esto termine así. Pero la sombra de Alicia estaba justo detrás de nosotros. Su risa apenas un susurro, una amenaza latente, un recordatorio de que el tiempo se estaba acabando. ¿Acaso lograríamos escapar? ¿Así de sencillo? Aceleremos, le grité sin perder la esperanza. Sabía que este era solo el comienzo. Capítulo 8. El callejón se hacía más estrecho. Las paredes de ladrillo desgastadas nos rodeaban, como si quisieran atrapar nuestra desesperación. Cada paso resonaba, un eco de nuestra lucha. La chica se movía a mi lado. Sus ojos brillaban, pero no con la luz de la esperanza. Tenía miedo y no podía culparla. Yo también. ¿Dónde está el símbolo?, preguntó jadeando. El aire estaba cargado de incertidumbre y promesas rotas. No sé cuánto tiempo nos queda. Debemos seguir. Clara debe estar cerca. Respondí aunque la certeza se había desvanecido. La voz de Alicia seguía resonando, burlona y seductora. Solo necesitábamos encontrar lo que quedaba de su esencia. De repente, vi algo a lo lejos. Una luz tenue que parpadeaba entre las sombras. Allí, señalé, corriendo hacia la fuente de luz. El reflejo titilante sería nuestra salvación o nuestra condena. Corramos. Al llegar, lo que encontré no era lo que esperaba. Era un símbolo, grabado en el suelo con líneas irregulares. Un círculo rodeado de runas que temblaban como si tuvieran vida propia. Tocarlo era un riesgo, pero era nuestra única opción. ¿Es esto lo que buscamos?, pregunté mirando a la chica con nerviosismo. Sí, según lo que Clara dijo. Esto es lo que da poder a Alicia, respondió. Su voz era un susurro temeroso. Las sombras de Alicia se arremolinaban detrás de nosotras, su risa resonando más fuerte, como si disfrutara del espectáculo. No es tan fácil, queridas. ¿Creen que pueden escapar de mí? Sacudí la cabeza rechazando su influencia. Necesitamos destruirlo, grité mientras la chica se arrodillaba, intentando tocar el símbolo. Al instante, las runas comenzaron a brillar con un fulgor azul y el aire se volvió eléctrico. Esto no se ve bien, dije, sintiendo la fuerza de la oscuridad detrás de nosotras. El símbolo parecía retorcerse, como si intentara resistir el contacto. ¡Rápido! Mientras la chica colocó su mano sobre el símbolo, un grito desgarrador salió de su boca. Era como si el mismo aire se hubiera detenido. No puedo, dijo, con pánico en sus ojos. Hay algo que me sostiene. Alicia rió, su voz llena de satisfacción. ¿Ves? La desesperación siempre gana, siempre pertenecen a mí. Resiste, le grité a la chica, aunque la duda aterrizó entre nosotras. La sombra avanzaba y no había tiempo. ¿Podríamos hacer esto? Solo piensa en Clara. Ella nos necesita. En ese momento, la chica cerró los ojos y dejó de luchar. Su mano se aferró al símbolo con fuerza y un destello azul estalló, iluminando el callejón. La luz se extendió como una ola, invadiendo la oscuridad que nos rodeaba. ¿Qué es esto?, vociferó Alicia. Pero la risa se había desvanecido, sustituida por un grito lleno de furia. El símbolo pareció responder a la conexión de la chica, pulsando con un ímpetu nunca antes visto. «Sigue. No pares», grité mientras las sombras empezaban a retroceder. Pero en ese momento sentí un tirón en mi pecho. Era aterrador. Algo me llamaba desde dentro del símbolo, y no sabía si era una trampa o una salvación. A medida que la luz se intensificaba, supe que mis instintos estaban en conflicto. La oscuridad comenzó a desvanecerse a nuestro alrededor,
pero no sin antes dejar un eco persistente. «Esto no ha terminado», resonó la voz de Elicia mientras su figura se difuminaba, aún entrelazada con nosotros. Me detuve un instante, enfrentando el símbolo. Esto es solo el principio, pensé, mientras el brillo azul llenaba el callejón. Apenas empezábamos a entender lo que estábamos enfrentando. No era solo Elicia en el juego. Había mucho más en esta lucha. Claire no era solo una amiga, era la clave. ¿Podríamos rescatarla antes de que todo se volviera irreversible? Antes de que pudiera procesar la amenaza, todo se oscureció nuevamente. Pero esta vez algo había cambiado. La luz había despertado más que sombras. Algo me decía que lo peor aún estaba por venir. Capítulo 9. La oscuridad cerró su abrazo, pero esta vez no era igual. Había un temblor en el aire, una tensión palpable que me hizo erizar la piel. «¿Qué está pasando?», susurré, buscando a la chica, pero su figura comenzó a desvanecerse junto a la luz. «No, quédate conmigo», grité, extendiendo la mano hacia ella, pero me fue imposible alcanzarla. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Justo en ese momento, la luz se fragmentó en miles de destellos, como si el mismo espacio se estuviera desgarrando. Una figura comenzó a emerger de la luminiscencia. Era Clara, su rostro surcado de preocupación y confusión. «¿Dónde están? ¿Qué está sucediendo?», preguntó, en un tono entre el miedo y la desesperación. «El símbolo», respondí, mis palabras saliendo atropelladamente. «Elicia. Elicia estaba aquí». El pánico me hizo casi tartamudear. Tienes que ayudarnos». Clara parecía estar atrapada entre el espacio que se había creado. Sus ojos amplios reflejaban la luz que aún batallaba contra la oscuridad. «No puedo. Hay algo que intenta retenerme, algo más fuerte que yo». Mientras vibraba con la energía del símbolo, el eco de la risa de Elicia llenó el aire, como un recordatorio persistente de su presencia. «Ella no podrá salvarte, querida», susurró la sombra, ahora un eco más tenebroso. «Ninguna de ustedes podrá escapar de mi dominio». «¡Cállate!», le grité, sintiendo un impulso irracional de querer proteger a Clara. No podía dejar que Elicia se saliera con la suya otra vez. «Tienes que luchar, Clara». La luz que emanaba de su figura parecía flaquear. «Es demasiado fuerte, no sé si puedo». La desesperación en su voz me atravesó. «Tal vez si combinamos nuestras fuerzas». «No hay tiempo para eso. Solo hazlo». La luz comenzó a disminuir, y su figura se desvanecía en el umbral de la oscuridad. «Tienes que tocar el símbolo». Clara retrocedió un paso, la sombra tirando de ella con cada segundo que pasaba. El callejón comenzó a hacerse más real, más frío. «Dame tu mano. Ahora», grité, sintiendo la urgencia correr por mis venas. Finalmente, Clara extendió la mano hacia el símbolo, justo cuando una ola de oscuridad se abalanzó sobre nosotras. La conexión entre nosotras se intensificó, un vínculo de energía poderosa. Las runas comenzaron a girar, recibiendo la esencia de Clara y temblando al exterior, como si quisieran liberarse. Luego, un grito desgarrador atravesó el aire. No sabía si era de Clara o de Elicia, pero resonó con tal desesperación que me hizo tambalear. Las paredes del callejón parecían acercarse, como si quisieran aplastarnos en su abrazo. «Esto es solo un juego. No dejes que te atrape», grité, mientras me esforzaba por mantenerme firme. Pero cada palabra se convertía en un eco, un susurro en la tormenta de poder. La luz se intensificó una vez más, su resplandor llenando el callejón, aliviando brevemente la presión. Con un último esfuerzo, Clara logró cerrar los ojos, respirando profundamente. «Voy a intentarlo», murmuró, y entonces ocurrió. El símbolo estalló en un fulgor cegador, un torrente de energía a la que sentí que no podía resistir. Todo se mezcló,
Luz, oscuridad, risas y gritos. Mi cuerpo flotó y luego, de repente, el mundo se desvaneció completamente. Caí al suelo, aterrizando en un lugar que no reconocía. Sin embargo, el eco de Alicia resonaba en mi mente. Este triunfo es solo temporal, decía, como una promesa siniestra. La oportunidad de ser arrastradas de nuevo a su juego se sentía certera. A medida que me reincorporaba, la realidad se disipó poco a poco, pero no estaba sola. Clara estaba a mi lado, conteniendo la respiración, el miedo todavía en sus ojos. ¿Dónde estamos?, preguntamos al unísono, el eco de nuestra pregunta llenando el espacio vacío. Lo que había comenzado como una lucha por la supervivencia, ahora se transformaba en un laberinto desconocido. Y sabía que, pase lo que pase, Alicia no se rendiría tan fácilmente. La batalla apenas comenzaba. Capítulo final. El aire se sentía diferente aquí, más ligero pero lleno de una tensión palpable. Miré a Clara. Su rostro reflejaba una mezcla de confusión y miedo, pero también había un atisbo de esperanza. ¿Estamos libres?, pregunté, mientras la adrenalina comenzaba a disiparse lentamente. No lo sé, respondió su voz temblorosa. Siento que hemos escapado de algo, pero nada es seguro. Antes de que pudiera decir más, un ruido sutil rompió el silencio. Una risa distante, burlona, resonó por el espacio. La risa de Alicia. Quizás no estemos tan a salvo como creemos, murmuré, recordando aquella sombra pegajosa que nos había perseguido. La memoria de sus ojos fríos y su sonrisa burlona me provocó un escalofrío. Debemos seguir adelante y encontrar una forma de enfrentarla, dijo Clara con determinación, aunque sus ojos reflejaban una duda inminente. Comenzamos a caminar, nuestras palabras se mezclaban en susurros nerviosos, mientras el entorno a nuestro alrededor cambiaba lentamente. Los tonos de gris se volvieron más vivos, dando paso a colores desvaídos y fórmulas inentendibles. Pasamos por caminos entrelazados, cada giro nos llevaba a más preguntas que respuestas. El bullicio de una multitud resonó a lo lejos, y aunque nos atrajo, algo en mi interior me decía que no debíamos acercarnos. ¿Qué pasará si Alicia nos encuentra de nuevo?, interrumpí mirando a Clara. Supongo que no hay un resguardo seguro para nosotras. Eso no lo sabemos, pero debemos intentar pelear. Clara me miró directamente a los ojos. El símbolo, si lo destruimos, tal vez rompa el ciclo de su poder. Un vacilante sentido de esperanza brotó en mi pecho. ¿Quién sabe? Quizás hay otros que quieren unirse a nuestra causa. Nos dirigimos hacia donde el sonido de la multitud se intensificaba, sintiendo que la verdad no podría estar tan lejos. Cuando llegamos a una plaza abierta, allí estaban. Las mismas personas que había visto en la fiesta oscura, todas con miradas perdidas, pero capaces de unirse en nuestras luchas. Nadie parecía notar la tensión en el aire. Quizás ellos están bajo su influencia, reflexioné. Pero debemos intentar despertarlos. Exactamente en ese instante, Alicia apareció en una esquina, una sombra monstruosa, su risa resonando, pero esta vez su burla era más fuerte. ¿Decidieron unirse a la fiesta?, preguntó, mientras la multitud empezaba a mostrarse inquieta. Sus ojos, como serpientes, se fijaron en cada una de nosotras. Clara dio un paso adelante al igual que yo. No somos tus juguetes, Alicia. Vamos a liberarnos de tu dominio, afirmó. Sus palabras reverberaban como una ilusión en el aire. Alicia sonrió, un gesto que parecía una mezcla de admiración y desafío. Creer que puedes desafiarme es una locura. Por cada intento, te lo aseguro, habrá consecuencias. En medio de sus palabras, un nuevo atisbo de luz la rodeó, erguido en la plaza. Un símbolo similar al que habíamos visto antes en el callejón brillaba en el centro del espacio, casi invitándonos a acercarnos. No estamos solas,
Clara dijo, girándose hacia la multitud. «Despierten, luchen, no dejen que los atrape». Cuando aquellos murmullos empezaron a resonar entre los reunidos, la energía en el aire aumentó, pero al mismo tiempo el tumulto de Elicia se intensificó. Comenzó a proyectar sombras sobre nosotros, como un intento de ahogar nuestra esperanza. «Hagan lo que puedan», murmuré mientras comenzaba a avanzar hacia el símbolo, arrastrando a Clara conmigo. La multitud parecía reactiva y poco a poco dio un paso hacia adelante, como si el mismo aire las impulsara. Al llegar al símbolo, sentí una conexión instantánea. En ese momento, la bruma oscura de Elicia nos rodeó, pero a pesar de la presión, el poder del símbolo brilló intensamente. «Lo juntos, liberen el poder», grité, y sentí como las manos de la gente buscaban las mías, entrelazándose para unirse a la lucha. El símbolo comenzó a vibrar, y un chorro de luz azul se desató a medida que la multitud empezaba a unirse en un círculo de energía pura, resonando en un grito unificado, una declaración de guerra. «No podrán vencerme». La sombra de Elicia gritó. Pero en ese momento algo ocurrió. La luz se expandió, arrastrando a la oscuridad hacia atrás, mientras los murmullos de la multitud se convertían en un grito de liberación. Todo comenzó a estremecerse. Las paredes de la plaza comenzaron a desvanecerse, pero no antes de que viéramos una figura resplandeciente romper la oscuridad. Era Clara, rodeada de luz. «Juntos podemos vencer», gritó, y la fuerza de la luz nos envolvió a todos. Cuando todo finalmente brilló, una decisión se enraizó profundamente en nosotros. Y entonces todo se oscureció de nuevo. No supe cuánto tiempo había pasado. Cuando desperté, estaba tendida en el suelo. El aire del mundo exterior era fresco y vibrante. A mi lado, Clara estaba despierta, aunque vestía una expresión de desasosiego. «¿Lo logramos?», pregunté, mi voz casi un susurro. «Lo intentamos», acotó, pero su tono no sonaba conforme. La verdad seguía acechando en el horizonte. Un eco familiar seguía resonando, preguntándonos si Elicia realmente había sido derrotada. Nunca se sabría con certeza, así que salimos a la luz mientras las sombras comenzaban a desvanecerse pero dejaban un rastro. Aunque había conseguido liberarme, la incertidumbre de si Elicia volvería a perseguirnos de nuevo estaba ahí. Su risa aún resonaba en mi mente, como un recuerdo de lo que habíamos enfrentado. Ahora solo quedaba la vida cotidiana, pero sabía que el destino que había encontrado era solo un respiro, porque en el fondo de mi ser aún había más preguntas que respuestas. ¿Realmente habíamos ganado? ¿Estábamos a salvo? ¿Elicia había respondido a nuestra lucha o simplemente estaba esperando su oportunidad para regresar? A veces, esas inquietantes preguntas aún me persiguen. Y, de ser así, podría haber otros lugares oscuros que necesiten ser iluminados.